Hola, buenas noches. Yo soy Ernesto Velázquez. En esta ocasión vamos a platicar sobre los principios que rigen a los juicios orales en materia civil y familiar. Como bien es conocido de ustedes, los juicios orales en México, en el país, pues se llevaban a cabo desde la época de los aztecas. Existen escritos de los historiadores donde se establecía que los procedimientos en caso de sanciones que aplicaban estos grupos prehispánicos se realizaban de manera oral hacia el indiciado. Y bueno, pues si nos vamos trascendiendo a través de la historia, vamos a ver que de las leyes de las Indias y de las ordenanzas de los reyes en la época colonial en México, la mayoría de los juicios se aplicaba igual, con una formalidad oral. Inclusive antes del Código Civil de 1928, los códigos anteriores contemplaban los juicios orales. Derivado de las violaciones de garantías que se llevaban en aquellas épocas, violaciones a los derechos humanos o a las garantías de los derechos humanos, es importante precisarlo, pues se dio un cambio de paradigma en esos momentos para empezar a llevar juicios escritos en donde todos estos principios nosotros consideramos ya se encontraban intrínsecos porque prácticamente son obligaciones que se establecen a los órganos jurisdiccionales para poder impartir justicia. Lamentablemente, la práctica jurisdiccional llevó a deficiencias en la impartición de justicia que hizo necesario retomar los juicios orales en la actualidad. Un cambio de paradigma constitucional se da en el 2008 cuando se modifica la Constitución y se establece la oralidad para los juicios penales, que después se retomada por los legisladores locales en los juicios civiles y en los juicios familiares, inclusive en los juicios mercantiles. De aquí la necesidad de que nosotros conozcamos los principios rectores de estos procedimientos para lograr entender cómo es que esta maquinaria jurisdiccional va caminando principalmente para garantizar la protección de los derechos fundamentales que nosotros tenemos. Correcto. Tanto del Código Civil y de los códigos procesales ahora se establecen que los principios rectores de juicios orales en materia civil y familiar son la oralidad, la publicidad, la igualdad, la inmediación, la contradicción, la dirección procesal, el impulso procesal, la continuidad, la concentración y la preclusión. ¿Correcto? Es importante mencionar que el impulso procesal y la preclusión únicamente aplican en materia familiar. Bueno, la preclusión también puede aplicar en materia civil. Hablemos de ellos. La oralidad en su primer concepto establece que es la forma como se va a desarrollar el procedimiento es preponderantemente mediante las alegaciones orales que tendrán que hacer los litigantes y la oralidad en que los jueces deben de resolver en su momento las pretensiones de las partes, inclusive la resolución de incidentes en ese momento. Hay autores que consideran que la oralidad no es un principio, sino únicamente es una metodología o una forma como se llevan a cabo los juicios orales. Nosotros no compartimos esa opinión. Nosotros consideramos que la oralidad es el principio rector o sobre el cual se pueden desarrollar todos y cada uno de los demás principios. Es decir, sin la oralidad no se podrían comprender o complementar los otros principios y no podría llevarse a cabo un procedimiento como lo conocemos ahora, como está diseñado el nuevo sistema. Podemos entender que puede haber desventajas y ventajas de los juicios orales.
no vamos a entrar en ese debate porque pues, nos llevaría mucho tiempo y no es la intención de este video. Lo que sí podemos señalar es que la oralidad implica que preponderantemente el procedimiento se va a desarrollar mediante alegaciones verbales y el juez va a resolver también o va a dictar sus resoluciones de manera oral, esto sin perjuicio de la parte escrita o los documentos que se acompañan. Como sabemos, está la demanda, la contestación de la demanda, inclusive la reconvención, la contestación a la reconvención o la contestación a los alegatos de contestación de la demanda donde se cierra la litis. Correcto. La publicidad. ¿Qué es la publicidad? Este principio implica prácticamente la transparencia del juicio. Esta transparencia que se da en cuanto a que cualquier persona puede acudir a un local de un juzgado a ver cómo se desarrolla el procedimiento, implica que todas las alegaciones verbales o todo el desarrollo de la audiencia va a quedar grabada, videograbada en audio y video, para que se pueda observar en un procedimiento posterior de recurso de amparo o inclusive alguno de los incidentes que se pudieran establecer, se puedan observar la audiencia y hacerlo público implica abrirlo a la transparencia para evitar actos de corrupción, para evitar favoritismos hacia alguna de las partes y se puede observar la transparencia con la que se va a desarrollar el principio. La igualdad, o bueno, nosotros conocemos el principio de igualdad, que es el que se da oportunidad a las partes en igualdad de condiciones e igualdad de derechos, es decir, que las partes van a tener las mismas cargas procesales y los mismos derechos durante el procedimiento. Tenemos la inmediación. La inmediación está muy desarrollada con el principio también de concentración. Sin embargo, la inmediación es la obligación que se establece al titular del órgano jurisdiccional que va a conocer del asunto a estar presente en todas y cada una de las actuaciones y diligencias que se celebren durante la audiencia. ¿Esto para qué? Para que el juzgador, a través de sus sentidos, tenga de primera mano las reacciones que pudieron haber tenido los testigos, las partes, las alegaciones, y es dar la atención personalizada que merece cualquier ciudadano que ejercita o hace una excitativa de justicia para que el juez esté presente y pueda dictar una sentencia más acorde, de acuerdo a la parte escrita que se formaliza mediante las pretensiones y el desahogo de pruebas que se realizan ante su presencia. El principio de contradicción, este lo conocemos, está relacionado también con el principio de igualdad, es decir, aquí cada una de las partes puede contradecir o contravenir las pretensiones y las alegaciones que hace la contraparte. Es decir, es todas las pretensiones que haga una parte, la otra parte, el demandado en su caso o el actor reconvenido, podrá tratar de demostrar a través de los órganos de prueba que presente la parte en que no va a proceder la pretensión del actor, es decir, va a confrontar las pretensiones, los hechos y el derecho que la otra parte señala, obviamente tratando de establecer la veracidad de su contestación o el mejor derecho que pueda tener contra estas. La dirección procesal, esta es muy importante. El juez, como lo habíamos dicho en el principio de inmediación, el juez tiene facultades establecidas en ley. ¿Esto qué significa? Que la dirección procesal que va a tener un juez va a tener facultades extraordinarias para que todos y cada uno de estos principios se lleven a cabo y se desarrollen conforme al debido proceso y se desarrollen conforme a las reglas específicas y las reglas esenciales del procedimiento que se trate, ya sea en este caso civil o familiar. El impulso procesal implica la obligación de las partes para que se realicen las diligencias necesarias para que no se paralice el proceso, es decir, para lograr
que este procedimiento sea más ágil, como lo pretende la reforma, sea mucho más rápido en la obtención de una sentencia. La continuidad. Esta continuidad implica que el procedimiento tiene que llevarse a cabo o debemos tratarlo de llevar en la menor cantidad de audiencias posibles. Esto también está relacionado con el principio de concentración, ¿sí? Pero es buscar que esta continuidad se lleve a cabo de manera rápida, se lleve a cabo con la menor cantidad de diligencias, con la menor cantidad de audiencias. Es decir, vamos a concentrar este procedimiento tratando de hacerlo mucho más ágil, evitando dilatar las audiencias con la finalidad de que sean una, máximo dos audiencias, se haga todo el desahogo de pruebas y pues se pueda llegar a una sentencia, ¿no? La concentración implica justamente eso, tratar también de conjuntar todos los actos procesales necesarios para lograr que el procedimiento sea ágil y continuo en una menor continuidad, siendo importante aquí mencionar que muchos autores en el principio de concentración también establecen la obligación del juzgador de conocer perfectamente el expediente, es decir, conocer las pretensiones, conocer los hechos de la demanda, conocer las excepciones que presenta la parte demandada, conocer la contestación de la demanda para que él tenga una visión de abanico, es decir, amplia al momento de resolver. Por último, la preclusión. Esta preclusión implica dentro de los procedimientos familiares y también en los civiles, aunque si bien no está delimitado como un principio que rija el juicio oral, lo cierto es que la preclusión de derechos se da cuando una de las partes no realiza el impulso procesal debido. Es decir, deja que el expediente parado, no prepara las pruebas o simplemente deja de actuar o las partes dejan de actuar, lo que implica la preclusión de derechos, es decir, la extinción de la vía en ese momento para poder continuar con ese procedimiento. Pues agradecemos mucho su atención, espero este video les guste y sea de utilidad para ustedes. Muchas gracias.